Un saludo cordial para todos mis estudiantes de los cursos de Democracia y Derechos Humanos. Para la clase de hoy vamos a continuar con el tema de la clase pasada, que es el de la democracia, pero lo vamos a hacer relacionándola con la participación. Les comento que, porque me imagino que tendrán esa pregunta, que las clases van hasta el sábado 23 de mayo y los exámenes finales se realizarán del 25 al 30 de mayo. En nuestro caso, pues yo les voy a informar que al final de esta clase, cómo vamos a desarrollar el examen final y en qué fechas. También puede existir otra pregunta, quizás quedó resuelta con el Facebook Live que emitió nuestro rector, el rector de la seccional, el padre Jorge Bedoya, y es con respecto de la entrada el próximo semestre. Bueno, está prevista para julio, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, voy a darle ya compartir pantalla. A ver, se me había olvidado aquí esto. Un momento, por favor. Y yo amplío la presentación. Bueno, acá ya voy. Bueno, voy a retomar el concepto de la clase pasada con respecto de la democracia. Les decía que la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y crea un orden para la garantía y exigibilidad, promoción, respeto de los derechos. Cuando hablamos de derechos, nos estamos refiriendo a derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Pero para referirnos al tema de la participación en un marco de democracia, nos vamos a referir precisamente a un derecho de carácter político, que está asociado a otros, ¿no? La participación tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, con el derecho a la libertad de asociación, con el derecho a la libertad de conciencia, con el derecho de la comunicación, es decir, de crear medios de comunicación social con responsabilidad, a informar y ser informados y a presentar peticiones respetuosas al gobierno o a las entidades en general. Entonces, vamos a mirar la participación más allá de un derecho, porque está específicamente consagrado en la Constitución Política de Colombia. Por ejemplo, el artículo 40 nos habla del derecho a la participación y de algunos mecanismos de participación ciudadana que luego son desarrollados en la Ley 134 de 1994. Pero más allá de que sea un derecho, obviamente tenemos que verlo así porque estamos en un curso de democracia y derechos humanos, la participación es todo un ejercicio ciudadano. Entonces, hay un autor que es Licidini que diferencia tres tipos de democracia, porque vamos a ir mirando entonces la participación, cómo se marca dentro de los tres tipos de democracia que nos plantea este autor. Nos dice que estos tres tipos de democracia son complementarios y se refieren a los mecanismos de participación y el papel de los ciudadanos en los mismos. Entonces, no es que se contrapongan, sino que estos tipos de participación se complementan. No siempre vamos a tener, de participación, no, disculpen, de democracia, no siempre vamos a tener democracias de tipo directo o de tipo deliberativo o de tipo participativo. Pero en una democracia como la colombiana, estos tres tipos de democracia se pueden visibilizar muy bien. Entonces él plantea que la democracia directa o semidirecta se da en relación con el plebiscito y el referendo, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, las consultas populares y el presupuesto participativo. En una democracia directa o semidirecta, nosotros no tenemos que ser representados por otras personas, sino que nuestra voz se escucha de manera directa o los mecanismos de participación son directos, tienen una repercusión o una incidencia directa en la toma de decisiones. Es muy difícil ya que se dé, que que todos nuestros tipos de participación se den de manera directa. ¿Por qué? Porque ha crecido el número de personas. En ciudades pequeñas, como las de la antigua Grecia, por ejemplo, en comparación con el número de personas que tenemos ahora, en sus inicios, estas ciudades permitían que las personas se congregaran
en un sitio de la ciudad o de la polis llamada Ágora, que era el espacio geográfico o físico donde la gente se reunía para debatir ciertos temas. Entonces, hagan de cuenta que ustedes están en su barrio, se va a presentar una obra pública, una obra civil, van a construir un puente, por ejemplo, o más bien se destina un recurso para la construcción de una obra civil en su barrio y citan a todos los vecinos. Entonces, ustedes son 400 personas. Imagínense lo difícil que es por temas logísticos meramente poner en consideración todas las posibilidades que presentan estas 400 personas para emplear esos recursos destinados para una obra civil. Unos van a querer baterías sanitarias para los colegios, otros van a querer un puente, otros van a querer pavimentación, otros van a querer instalación de unos postes de alumbrado público, otros van a querer parques, otros van a querer mejorar el cementerio. Entonces es difícil poner a todo el mundo de acuerdo con respecto de una decisión que se debe tomar para el bien común. Entonces, la democracia directa operaba muy bien cuando las ciudades eran pequeñas o cuando había un número reducido de personas que estuvieran decidiendo un asunto. Pero ya ha cambiado. Ya nosotros utilizamos o nos valemos de la democracia representativa para poder hacer oír nuestra voz con respecto a algunos temas públicos. Pero aún sigue viéndose que tenemos una incidencia directa en la toma de decisiones. Y aquí el autor nos plantea unos mecanismos de participación ciudadana como son el plebiscito y el referendo, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, las consultas populares y el presupuesto participativo. Bueno, el presupuesto participativo no es un mecanismo de participación ciudadana, pero sí es una manera que se ha establecido dentro de Colombia para que los ciudadanos puedan decidir cómo construir el presupuesto, por ejemplo, de su municipio, a qué área se le debe dar qué tipo de recursos, de acuerdo con una información que ya se debe tener levantada con la misma comunidad. En el caso de las consultas populares, hubo una reforma hace poco, porque antes permitía que la decisión que tomaran las personas que fueron consultadas sobre un asunto específico que los afectara a nivel público, fuera de carácter obligatorio esa decisión. Entonces, algunas consultas populares se dieron, por ejemplo, en el plano de la posibilidad de explorar y explotar recursos minerales, hidrocarburos, por ejemplo, en una zona específica de un municipio. Y la gente decía, no, no queremos que aquí se haga explotación aurífera o explotación petrolera. Y ya esa decisión del pueblo se consideraba una decisión soberana sobre la cual no había, por ejemplo, una apelación. Y estaba por encima de la decisión del Ministerio de Hacienda o de Minas y Energía, por ejemplo. Pero ya cambió, ahora se le delegó a los congresistas, entonces deja de ser una forma de democracia directa para convertirse en una forma de democracia participativa. Pero nosotros podemos seguir votando, o sea, el voto también es un mecanismo de participación directa, o hace parte de la democracia directa, votando para elegir un gobernante y esa decisión directa que yo tomo junto con otros votos, si somos la mayoría, pues dan la elección de una persona para un cargo público. Lo mismo sucede con el plebiscito, el último lo tuvimos en el 2016 con respecto al acuerdo de paz y con el referendo, sobre todo cuando se trata de reformas a instituciones del Estado. La democracia participativa implica que los ciudadanos intervengan en procesos de toma de decisión de la gestión pública. Es decir, que, por ejemplo, se presente la planeación del desarrollo. Nosotros estamos en estos momentos en un proceso en nuestros municipios de planeación del desarrollo. Los municipios deben tener casi que listos sus planes de desarrollo municipal, valga la redundancia, lo mismo los departamentos y obviamente la nación pues ya lo tiene. Pero para poder diseñar esos planes de desarrollo territoriales, se requirió por ley la participación de la comunidad. En el caso de los municipios, pues se requirió que los distintos gremios y grupos de los municipios fueran consultados, fueran reunidos en un sitio y fueran consultados para que ellos pudieran expresar cuáles eran las necesidades que se tenían en el tema de desarrollo municipal. Más o menos sucede lo que aparece aquí en este dibujito, en esta ilustración, que dice asamblea comunitaria, y quedó mocha, pero dice asamblea comunitaria. No sería una asamblea comunitaria, sino una reunión del Consejo Territorial de Planeación, el Consejo Municipal de Planeación en este caso, y
los gremios, es decir, los empresarios, los artistas, los educadores, el personal de salud, en fin, el personal del sector ambiente, de todos los sectores de la sociedad tienen voz. Y las recomendaciones que se hacen para el diseño de ese plan de desarrollo deben ser recogidas por los consultores y llevadas a cabo o redactadas y al final en un documento propuesta del plan de desarrollo municipal que debe pasar por el Consejo Municipal y posteriormente por la refrendación del alcalde. Entonces estamos en esta etapa, más o menos, los municipios y los departamentos deberían tener ya listos sus borradores y debería surtirse el proceso de refrendación, digámoslo así, o de revisión de esos documentos por el Consejo Municipal, en el caso de los municipios, y por las asambleas departamentales, en el caso de los departamentos. Bueno, pero bueno, la intervención de los ciudadanos en estas decisiones de la gestión pública no se agotan solamente en una instancia como el Consejo Territorial de Planeación. Existen múltiples instancias. En el Plan de Desarrollo Nacional de Desarrollo, yo estuve leyendo que se menciona que según el Departamento Nacional de Planeación hay más de 103 instancias de participación ciudadana. Busqué la fuente y no las encontré. Y a mí se me hizo extraño porque realmente no creo que existan tantas. Ni siquiera el plan de desarrollo pues, fue riguroso en nombrar cuáles eran, ni en mostrar la fuente de la cual sacó esa información. Pero uno encuentra diversos escenarios de participación ciudadana o instancias. Por ejemplo, los comités municipales de política económica y social, COMPOS, los consejos territoriales de planeación, los comités de seguimiento a la inversión de las regalías, o decir, las veedurías públicas, los comités de servicios públicos, que son una veeduría realmente, las plataformas de juventudes, los consejos municipales de cultura, los comités cívicos, las juntas de acción comunal, las juntas de administradoras locales, las mesas de participación de víctimas, las mesas de justicia transicional, las mesas de seguimiento de las políticas públicas, que hay muchísimas en Colombia. Entonces, nuestra participación no se reduce solamente al uso de unos mecanismos estipulados en la Constitución y en la ley, sino a una serie de instancias, se pueden ampliar una serie de instancias. Lastimosamente, según el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, que saca una encuesta de cultura política, solamente el 0,05% de los colombianos participamos en una instancia de estas, ¿cierto? Desconocemos cuáles son, desconocemos sus funciones, no sabemos cuáles son la importancia para la cual fueron creadas y mucho menos participamos en ella. Entonces, somos un país garantista en el papel, pero poco efectivo en el uso de esos mecanismos y de esas instancias. De hecho, con respecto de los mecanismos de participación, en el caso del voto, pues yo les he comentado que hay una gran abstención, la gente se abstiene de votar. En promedio, un 47%, ya se mejora un poquito el indicador de participación electoral con respecto de las elecciones para presidente y alrededor de un 37% de abstención electoral cuando se trata de elecciones de carácter regional. Hay unos alicientes o unas variables que influyen en que las personas se abstengan de votar menos cuando se trata de elecciones regionales o locales. Por ejemplo, que se conoce con mayor cercanía el candidato, que la gente cree que las decisiones que tome un alcalde o un gobernador van a afectarlos más que las decisiones que tome un presidente. 3, los políticos invierten más dinero en las campañas, llegan o impactan más a través de sus campañas a la población votante. Y 4, pues ustedes saben que hay una serie de delitos electorales que desafortunadamente influyen en que la gente salga a votar. O sea, la compra y venta de votos, por ejemplo. Y por último, hablamos de una democracia deliberativa que va de la mano con la democracia participativa, ¿no? Y está configurada por digamos, como una serie de espacios donde la gente puede ser consultada sobre la toma de algunas decisiones, delibera, es decir, piensa o reflexiona acerca de las implicaciones que pueden tener una u otra decisión, se hacen procesos de negociación entre los mismos ciudadanos. Bueno, hay también autores que plantean que el Congreso pues, es una manera de democracia
una forma de democracia deliberativa en la medida en que las iniciativas legislativas o los proyectos de ley u otro tipo de proyectos pues requieren la anuencia, la reflexión o la deliberación de ellos mismos, de los congresistas. Sin embargo, más allá de eso, es importante mencionar que existen espacios o mecanismos de participación como el cabildo abierto que también permiten que las personas deliberen acerca de la conveniencia o no de algunas decisiones o de algunas actividades que se realicen en su municipio. Esta imagen de acá arriba, pues, es una imagen de un cabildo abierto que se hizo en el Valle del Cauca. Bueno, paso a la diapositiva número 3. Sin participación no hay democracia. La participación, obviamente, es medular, es decir, es fundamental, hace parte de la democracia. Bueno, tenía un problema allí de carácter técnico con respecto de la conexión de internet. Entonces, aquí sigo compartiendo. Entonces, les decía que la participación es medular, es decir, es fundamental dentro de la democracia. No podemos hablar de democracia sin participación y de participación si no estamos dentro de un espacio democrático, un marco democrático. ¿Por qué? Porque es que la democracia tiene que ver con un sistema de gobierno, tiene que ver con una manera de ejercer el poder. La democracia es el poder del pueblo y si no es el pueblo que participe, es decir, que elija a sus representantes, que tenga personas dispuestas a ser elegidas y a ocupar cargos públicos y responsabilidades públicas, si no hay personas que controlen lo que hacen las personas escogidas para ejecutar el poder que le fue delegado, entonces no podríamos hablar de democracia, ¿verdad? Por otra parte, por negación, una dictadura no permite la democracia de las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en dictaduras y totalitarismos, un sistema totalitarista existe un partido único. Si usted no pertenece a ese partido, usted no puede tomar decisiones, no puede elegir y ser elegido dentro del mismo partido. Entonces, no es una amplia gama de posibilidades, sino que todos tienen que seguirse por una misma ideología política. Entonces, no hay participación porque si usted disiente, si usted no está de acuerdo con lo que ese partido está promulgando, pues simplemente es excluido. Y en muchísimos casos, los regímenes totalitaristas, además de excluirlo, los encarcelan porque es considerado un opositor y en un régimen totalitarista no hay cabida para la oposición. Lo mismo sucede con una dictadura. Los primeros derechos que se vulneran en una dictadura son los civiles y los políticos. Las personas que no están de acuerdo con lo que está haciendo el dictador, pues simplemente son desaparecidas, son asesinadas, son encarceladas, son estigmatizadas, son discriminadas, son maltratadas, en fin. Sin embargo, la participación no es un concepto estático, ¿verdad? O sea, no se ha pensado de la misma manera durante todo el tiempo, sino que tiene unas características que han ido evolucionando. Por ejemplo, en el caso de Colombia, los hombres podíamos votar desde finales del siglo XIX, las mujeres solamente pudieron hacerlo hasta mitad del siglo XX. Entonces, no había una equiparación entre la posibilidad del voto, de acuerdo con el sexo en este caso. Este concepto de democracia ha generado múltiples reflexiones y tensiones, o sea, problemáticas de carácter académico, digámoslo así, o de carácter conceptual a lo largo de la historia. En la polis griega, por ejemplo, aquí hay una ilustración muy bella de cómo era la ciudad, una polis griega. La soberanía fundamentada en un marco jurídico propio de la ciudad, porque era una especie de ciudad-estado, y entendida como un gobierno sobre un determinado territorio, era ejercida por los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Pues bien, aquí vemos una muralla física, ¿cierto? Que encierra un territorio determinado, pero también hay unas líneas que están diciendo sobre este territorio se está ejerciendo una soberanía que proviene de aquí, de la polis, que es todo esto, ¿no? Los edificios públicos y también los edificios privados. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos? Los que vivían en la ciudad. Hay gente que dice, ¿qué es un ciudadano el que vive en la ciudad? ¿Quién es un montuno el que vive en el monte? Parecen unas perogrulladas, como unas verdades ya dadas por hecho. Pero es real. Ahora no podemos decir que ciudadano es solamente la persona que vive en la ciudad, pero anteriormente sí. El ciudadano era una persona que vivía en la ciudad, pero que cumplía con una serie de requisitos. No todo el pueblo era considerado ciudadano.
Este concepto de ciudadanía para los griegos antiguos excluía a los extranjeros. ¿Por qué? Porque no habían nacido y no tenían, digamos así, los mismos derechos que aquellas personas que habitaban este territorio demarcado. Los siervos, porque no tenían libertad, ni siquiera tenían libertad o autonomía sobre sus propios cuerpos y su propia vida, menos para hablar o para decidir sobre asuntos públicos. Excluía a los muchachos, porque no, o a los jóvenes en general, muchachos y muchachas, porque no estaban capacitados para hablar de temas de la polis, a los viejos porque ya no tenían capacidad para defender la polis ni para ir a la guerra, y por último a las mujeres. También había otro tipo de sanciones. Entonces a las mujeres tampoco se les permitía porque había una demarcación muy clara entre los roles asumidos por los hombres y por las mujeres, y no estaba dentro del espectro de los roles o funciones de las mujeres el participar en los asuntos públicos. Por lo tanto, no eran consideradas ciudadanas. A pesar de la exclusión de gran parte de la población, lo cual es inconcebible en la actualidad, o sea, no podríamos pensar que en Colombia se excluyan a las personas en razón de su sexo, en razón de su nacionalidad, en razón de su edad, por ejemplo. Hay excepciones, pero no hasta tal punto de negar todos los derechos políticos. A pesar de todo esto, para entender la democracia es fundamental que nos movamos en un ámbito formal, ¿cierto? O sea, que entendamos que existen diversos tipos de democracia y que, como les decía en la clase anterior, en un sistema político y democrático coexisten diversas maneras de hacer democracia, ¿cierto? Por ejemplo, la democracia real, que decíamos que es la manera como nosotros estamos viviendo o disfrutando de nuestros derechos; la democracia ideal, que es como nosotros querríamos un orden que garantizara nuestros derechos; y la democracia posible, sobre la base de lo que nosotros queremos ser, ideal, y lo que somos, real, cómo podemos construir una democracia mejor. Pero también con unos vicios de la democracia, tenemos que coexistir con unos vicios. Entonces, en el terreno de lo formal todo es muy bonito. En el terreno de lo formal, todos los grupos, incluso minoritarios, son tenidos en cuenta, tienen voz y tienen votos, no son discriminados. Pero en la vida real la cosa no es así. Aristóteles, en su libro Tercero de la Política, sienta las bases para entender varios conceptos importantes. Uno de ellos es el de ciudadanía. Dice Aristóteles en la página 109 de este libro que el ciudadano lo es. Voy a leerlo textualmente porque es un juego de palabras, ¿no? El ciudadano, pues, que lo es absolutamente, con ninguna de las demás cosas se distingue tan bien como en el participar del público juicio y del público gobierno. Entonces, esta es una redacción de carácter lógico y está apuntando a una diferencia específica, es decir, ¿qué es lo específico del ciudadano? No de la ciudadana, porque estamos hablando de un marco donde la mujer no era considerada ciudadana. ¿Qué es lo específico? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué lo hace absolutamente ciudadano y no otra cosa? 2, participar del juicio público y del gobierno público. Cuando hablamos del juicio público, estamos hablando que imparte justicia, es decir, que puede participar en la toma de decisiones sobre asuntos públicos. Y 2, eso tiene que ver con las leyes, ¿cierto? Con la creación de las leyes y la aplicación de las leyes y por lo tanto de las sanciones, y que puede participar en el gobierno, en la toma de decisiones. Entonces, son dos aspectos que Aristóteles está planteando. Un ciudadano se distingue porque puede participar, o sea, ciudadanía, igual participación, en asuntos de justicia pública, creación de leyes y aplicación de las mismas y por lo tanto de sus penas, y del gobierno público, elegir a sus representantes, hacerle seguimiento a los representantes, aplicarle la ley cuando no estén cumpliendo y tomar decisiones. A eso se refiere. Entonces aquí hay una distinción muy clara, o más bien una relación muy clara entre quién es un ciudadano, cómo participa o en qué participa específicamente y cómo se configura la democracia. La democracia está configurada por ciudadanos que participan en el gobierno y en las leyes de un pueblo. Estoy en la diapositiva número 4 y paso a la diapositiva número 5. Dirán, el profesor, ¿por qué nombra los números? Porque hay personas que no, estudiantes, compañeros de ustedes que no pueden ver el video, entonces yo se los convierto a un archivo de audio y se los envío, entonces para que ellos vayan viendo la diapositiva y se vayan ubicando.
Es así como se concibe la democracia en relación directa con la ciudadanía, en la participación en lo público, tanto en el juicio, que podría entenderse como en la opinión y las leyes, así como en el gobierno. Entonces, ¿qué es los juicios? La justicia, lo que acabo de explicar, las leyes, la creación de las leyes. Pero ojo, para los griegos es de suma importancia una palabra que hoy ha venido siendo muy maltratada por nosotros, y es la opinión. Para los griegos, la opinión no es solamente el abrir la boca y decir cualquier cosa sobre cualquier tema, sin importar si hay un argumento o no. Los griegos distinguían dos maneras de conocimiento. Un conocimiento científico, si se le quiere llamar, llamado episteme, y un conocimiento práctico, orientado a la vida práctica, llamado doxa. La doxa es lo que traduce para nosotros hoy verdad, disculpen, opinión, y el episteme es lo que traduce para nosotros hoy ciencia o conocimiento científico. Lo distinguían ¿por qué? Porque la episteme estaba orientada a la solución de unos asuntos teóricos, pero la doxa era un conocimiento fundamentado y aplicado. Entonces, la doxa como opinión para los griegos era muy importante, porque uno no abría la boca para decir, maten a tal persona, bajen los impuestos, amplíen las murallas, excluyan a estas personas, vayámonos a la guerra contra no sé quién. No, este gobierno es tirano, derroquémoslo. No, no era abrir la boca y decir cosas, era abrir la boca y decirlas, pero en el ámbito público, que era el ágora, un tipo de personas que estaba facultada para ello. Y cuando hablo de facultades, no solamente que cumplieran con estos requisitos que a la luz de nuestra época pueden ser excluyentes, una doble moral porque seguimos excluyendo a la gente, pero básicamente se referían a unas facultades de carácter epistemológico. O sea, yo voy a opinar solo si tengo argumentos de carácter científico o noceológico o tengo algo bueno y argumentado que decir. Es distinto a lo que pasa hoy en las redes sociales. Por ejemplo, con el tema del coronavirus, ya salió Donald Trump a decir que la gente, eso se cura con un buche de Cresopinol, que era un desinfectante viejo, ¿no? De fabuloso. Y la gente lo creyó. Decimos tal presidente es bueno, tal presidente es malo, sin tener ni siquiera el conocimiento de unas estadísticas, de un historial. O sea, no nos forjamos una opinión informada. Y si no tenemos una opinión informada, sino una opinión desinformada e irresponsable, no estaríamos generando democracia. Nuestra participación sería obsoleta, u obsoleta no, sería una participación que no construiría precisamente la democracia. Entonces, aquí en este punto la invitación es que si nosotros vamos a emitir una opinión por cualquier medio, incluso directo, para que esa opinión se pueda concebir como una verdadera participación, debe ser informada. Debemos tener unos argumentos que soporten eso que nosotros estamos opinando. Pese a que se menciona que en el ámbito formal es inconcebible que en ciertos sectores del pueblo sean excluidos del ejercicio democrático, es evidente en Colombia que existen sectores que sí lo han estado, entre ellos las mujeres, los jóvenes, los pobres y los campesinos, entre otros, quienes ven limitados sus derechos políticos sin que más allá de la garantía formal, o sea, más allá de que esté escrito en una ley o de que esté escrito en una constitución, existan garantías de hecho como la educación política, los espacios abiertos y verdaderamente participativos o el acceso a escenarios de poder. Un ejemplo, les había dicho que hay unos derechos políticos, elegir y ser elegido, asociarme, expresar mi opinión, en fin. Resulta que vamos con las mujeres. Está comprobado que en Colombia los cargos públicos donde se toman decisiones muy importantes, presidencias, ministerios, alcaldías, gobernaciones, en estos escenarios, en estos espacios, las mujeres no es que no jueguen, las mujeres no tienen una presencia cuantitativa significativa que vaya de acuerdo con el número de mujeres que hay en un país, las capacidades que tienen las mujeres para administrar justicia, para gobernar, y que vaya de acuerdo con la Constitución que está explicándonos en su artículo 40 que se promoverá la participación política de la mujer. Entonces, existe un artículo 40 en la Constitución que nos ordena promover eso. Existe una ley llamada Ley de Cuotas que busca generar mayor paridad
en la participación política de las mujeres en ciertas instancias como el Congreso, los consejos o las asambleas departamentales. ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, la ley de cuotas? Que las mujeres, por ejemplo, ocupen mínimo el 33% de los escaños electorales. Que haya un mínimo de, que el Congreso esté conformado por un mínimo un 33% de mujeres, el Consejo y la Asamblea, por ejemplo. Otras cosas, pero vamos a poner ese ejemplo. Entonces, existe una garantía formal, hay una ley y hay una constitución, a eso se refiere lo que les estoy mencionando. Pero en la vida práctica no es así. Por ejemplo, en Planeta Rica, el número de concejalas representa un 25%, o sea, está por debajo de ese 33%. En el Congreso de la República, no tengo el dato, parece que en la legislatura pasada había un 34%, parece que en este no se está cumpliendo, pero está cerca, pero no se está cumpliendo. Y tendríamos que revisar, por ejemplo, cuántas presidentas ha tenido Colombia, cuántas alcaldesas hay, cuántas gobernadoras hay, cuántas mujeres están ocupando cargos de dirección o que requieren un alto nivel de toma de decisiones o autonomía. Entonces, si eso lo comparamos con el número de personas, de mujeres que hay en Colombia, porque si hubiera, somos 50 millones de habitantes para redondear, y hay 49 millones de hombres y 1 millón de mujeres, pues las posibilidades de que ellas estén en estos escaños es muy poca, cuantitativamente hablando. Pero estamos hablando que tenemos un país donde el número de mujeres y de hombres es similar prácticamente. De hecho, hay un poquito más de mujeres. Entonces, no se corresponde cuantitativamente. Eso es un aspecto. Pero más allá de lo cuantitativo es el derecho que tienen las mujeres a participar en el escenario público. Se les está negando ese derecho porque no se está promoviendo la participación política ni la formación política, porque hay una serie de obstáculos que se denominan techo de cristal, configuran un techo de cristal que les obstaculiza esa participación femenina. Bueno, y por un asunto de cohesión social, o sea, no podemos tener un grupo mayoritario como son las mujeres excluidos de ciertos escenarios políticos. O sea, no hay cohesión, hay una brecha y tenemos que cerrarla. Sin hablar de algún argumento de tipo administrativo que creo que les comenté, que Muhammad Yunus, el creador del Grameen Bank, uno de los impulsadores del microcrédito a nivel mundial y premio Nobel de Economía, dice, según su evidencia y sus estudios, su evidencia empírica y sus estudios científicos, que la mujer es mejor administradora que nosotros los hombres. Bueno, eso lo dice él. Entonces, tendríamos que mirar toda esta evidencia y con base en ella impulsar más la participación de la mujer. ¿Qué hablar de los jóvenes que no están formados políticamente, que desconocen la estructura del Estado, que desconocen los mecanismos de participación ciudadana? Entonces, comenzamos a mirar estos grupos y nos damos cuenta que hay un vacío, que hay una brecha en la participación política y por otro, y conexo con esto, no hay tampoco posibilidades de acceso a escenarios de poder. Los campesinos siguen siendo mandados por los terratenientes, las mujeres siguen siendo mandadas por los hombres, la masa del pueblo sigue siendo mandada por los políticos mentirosos. Entonces, para cambiar todo esto se requiere que las personas se cambien esas estructuras de poder, que nosotros podamos aspirar a puestos de elección popular donde podamos decidir, pero los únicos que pueden llegar allá son las personas que tienen mucha plata comprando votos. Entonces se nos niega a las personas, bueno, a mí no me interesa llegar a ocupar un cargo de elección popular, pero muchas personas que sí tienen esa idoneidad y que quieren hacerlo, se les niega ese acceso, les toca aliarse con las mafias políticas de este país. O nos dan unos ejemplos de berraquera, como dice uno, como es el caso del actual alcalde de Medellín o del alcalde de Bogotá o de alcaldes de otras ciudades del país que fueron elegidos sin la maquinaria política tradicional. Paso a la diapositiva número 6. Es evidente que en Colombia las decisiones se siguen tomando desde una nueva polis. O sea, recordemos la ciudad donde hay un centro de poder y las decisiones las están tomando unas cuantas personas. Pues en Colombia hay unas nuevas polis. Esas nuevas polis están configuradas por el centro del país, por una clase de ciudadanos que detentan el poder económico, el poder electoral, el poder político y el poder de los medios de comunicación, dejando de lado y obstaculizando, invisibilizando, deslegitimando, aniquilando o estigmatizando los movimientos sociales de base o periféricos. Mujeres, afros, LGBTI, jóvenes, campesinos, indígenas, etc. ¿Qué significa eso? Que si ponemos una balanza al doctor fulano de tal, que todo el tiempo ha sido senador, político, jefe de campaña, alcalde, diputado, yo qué sé,
y ponemos a una mujer negra de San Onofre para lanzarse a la presidencia, esa negra que va a saber, esa vieja ignorante, esa mujer que vaya a limpiar platos. O sea, comenzamos a estigmatizar, e incluso cuando vemos que tienen fuerza, a aniquilar esas nuevas fuerzas políticas que se presentan en el país. Entonces, tú no puedes ser presidente del país porque eres mujer, porque eres negro, porque eres marica. Eso decían de Claudia López porque era lesbiana, como si ella fuera a gobernar con la vagina, ¿no? Porque es un bruto campesino, un indio patirrajado. Entonces hay una serie de estigmatizaciones que no permiten que haya un ascenso hacia las esferas de poder. Y siempre van a ser el doctor fulano de tal, el hijo de no sé quién, el que trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, el que trabajó en el Banco de la República, el que hizo la maestría en Harvard. ¿Por qué? Porque todos hacen parte de una misma clase política. Podría decirse entonces que existe una exclusión del pueblo en el gobierno de él mismo. O sea, el pueblo se ve excluido en la posibilidad de gobernar él mismo, que muchas veces se disfraza en la mal llamada democracia representativa. O sea, usted no mande, que manda soy yo. O sea, usted sí manda a través de mí. Pero vemos que estas personas que supuestamente nos representan, una vez siendo elegidos, lo que hacen, en vez de representar nuestros propios intereses, se reeligen a sí mismos para defender sus propios intereses. Mire, por ejemplo, eh, miren, por ejemplo, los delfines políticos. ¿Quiénes son los delfines políticos? Jóvenes que pertenecen a unas élites políticas o a unas clases políticas aquí en el país y son reelegidos. O sea, reinan, a ver, prestan sus cuerpos, digamos. Los políticos tradicionales gobiernan en cuerpo ajeno, en el cuerpo ajeno de sus hijos, de sus primos, de sus nietos, de sus hermanos, porque ellos están impedidos, porque ellos están sindicados, porque ellos están siendo investigados por corrupción, por ejemplo. Entonces, aquí les dejo un video de este señor que se llama Ariel Ávila, el subdirector académico de la Fundación Pares, Paz y Reconciliación, lo mejor, de las cosas mejores que tiene Colombia en cuanto a investigación del conflicto, de la cultura política, etc. Y Ariel, en este video, aquí les dejo el enlace, nos habla de la clase política tradicional. Yo lo estuve viendo y creo que hasta el minuto 54, aunque son 8 minutos y medio, hasta el minuto 54 es suficiente como para hacernos una idea de lo que les estoy diciendo. Y paso a la diapositiva número 7. También les dejo este otro video que es muy, muy, muy bacano porque te están explicando casi como un ABC cuáles son las familias que todo el tiempo han gobernado este país, las familias políticas en Colombia. Entonces, el hijo, el nieto, el cuñado, el sobrino, todos están copando los puestos burocráticos, ¿cierto? Aquí no dan puntadas sin dedal. Es la mujer, la dueña del Aerocivil, el sobrino que es el de Finagro, el tío, o sea, hay una burocracia y se han repartido el poder en Colombia durante toda la vida, nos siguen gobernando los mismos, esto es una aristocracia, gobiernan para ellos mismos, ¿cierto? O sea, es una pseudo democracia. El video dura 14 minutos con 12 segundos y aquí está el enlace al mismo. Súper recomendado, ¿no? Un domingo a las 3 de la tarde que no tengan nada que hacer, se ponen a ver eso. Bueno, por otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23, contiene los elementos en los que se materializa la participación política ciudadana. ¿Cuáles son los elementos que configuran o que definen la participación política ciudadana? Son 3. Primero, el derecho a participar directamente o a través de representantes de la dirección de los asuntos públicos. En una democracia, en una dictadura, no se da eso. El derecho a votar y ser elegidos. Y el derecho a tener acceso a las funciones públicas, las cuales se engloban en la categoría de derechos políticos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos derecho a la justicia, derecho a una revocatoria del mandato, tenemos derecho a participar en un cabildo abierto, no necesitamos pedirle permiso a nadie para hacer eso. Entonces, digamos que todo esto está configurando la posibilidad me está configurando el derecho a la participación política ciudadana. Profe, es que a mí no me gusta la política. Es que yo no creo en la política. Entonces, le voy a decir algo. Lo que usted está queriendo decir es que usted no cree en politiqueros, ¿ya? Y que no le gustan los politiqueros o el proceder de los politiqueros. Pero desde el momento en que usted se va a hacer ejercicio o saca a su mascota a correr o a olfatear,
En un parque ya usted está haciendo política, porque ese parque fue construido con recursos que usted entregó al Estado para una obra. Y usted dirá, este parque debió haber sido más grande, este parque debió haber tenido una zona verde para tal cosa. Qué bueno que en otros barrios haya este tipo de parques. ¿Por qué en mi barrio no hay parques? O sea, cada vez que usted se está cuestionando esto, o que incluso está haciendo uso de un espacio público, usted está generando una relación política. Porque en este caso son decisiones que se tomaron. En este caso, de espalda a usted. No le preguntaron si querían ese parque u otro. No, usted no supo quién lo construyó. No sabe si hubo sobrecostos en la ejecución de esa obra, por ejemplo. Si usted supiera, y si todos supiéramos, si todos hiciéramos veeduría ciudadana, les aseguro que con la plata que construyeron un solo parque, con la que construyeron un solo parque, pudieron haber construido 10, por ejemplo. ¿Y a quién no le gusta 10 parques en vez de uno? Lo que es que detrás de esa expresión, a mí no me gusta la política, yo no creo en la política, está simplemente un escapismo, una falta de responsabilidad sobre las decisiones que están afectando su vida. Y entonces dice Giovanni Sartori, un politólogo o un estudioso de la política italiano que ya murió, que tan perjudicial para la democracia es la corrupción de los que gobiernan como la indiferencia de los ciudadanos. Entonces no culpe solamente a los políticos cuando vean que las cosas van mal. Cúlpese a usted mismo y tome cartas en el asunto cuando usted es indiferente. Paso a la diapositiva número 9. A raíz de la democracia representativa, que consiste esencialmente en la elección popular de los representantes del pueblo, últimamente se amplió el concepto de representación con el de participación, en el que el pueblo escoge sus representantes y participan en el control y el ejercicio del poder. Entonces, no se trata solamente de meter ese cartoncito que aparece aquí a una urna y decir, yo voto por Juan Pérez para que sea alcalde, ¿no? Ya usted votó, democracia directa. Ahora que le toca, debe participar, le toca participar en el control de ese poder, que Juan Pérez rinda cuentas, que Juan Pérez convoque al Consejo Territorial de Planeación para que el plan de desarrollo no lo hagan unos cachacos que vienen de Bogotá, que tienen una firma consultora y a los cuales les dieron 200 millones de pesos para que copiara y pegara de otro plan de desarrollo, el plan de desarrollo de su municipio, porque esa plata que usted está dando para que se hagan las cosas bien. Esté vigilando que no estén metiendo los refrigerios de las reuniones a 50.000 pesos cuando eso cuesta 4.000 pesos, porque eso es plata de todos. Entonces, le toca a uno a veces no, le toca a uno armarse de valor y solicitar información sobre muchas cosas. ¿Vía qué? Vía derecho de petición, por ejemplo, o tutelar a veces. Entonces, la participación no se queda solamente en el mero ejercicio del voto. Ay, somos una democracia porque podemos votar de manera periódica, etcétera. No. La democracia se queda muy corta si solamente lo reducimos al ámbito electoral. Tenemos que pensar en una democracia participativa que exige el ejercicio del poder y el control del poder. ¿Cómo? Vía mecanismos de participación ciudadana, vía mecanismos de protección de derechos como la tutela, vía participación en instancias de participación, valga la redundancia. Sobre la organización de la expresión de soberanía se inventó la teoría del sufragio popular y las teorías sobre el escrutinio de votos. Entonces somos soberanos, tenemos poder porque podemos votar. Según esa soberanía, se permite en Colombia que voten todos los ciudadanos que tengan la edad de 18 años, que sean colombianos y que gocen de sus derechos civiles. Por ejemplo, los militares no gozan de ese derecho civil porque ellos no son civiles, son militares, entonces no pueden votar. Hay una intención del Centro Democrático para que los militares puedan votar. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esa intención? Como este presidente tiene tan mala popularidad, cuantitativamente va a ser casi que imposible que otro representante u otro candidato del Centro Democrático llegue al poder. Pero los militares representan más o menos 800.000 votos en el país. Eso podría elevar la posibilidad de que, teniendo contentos a los militares y votando por un aspirante del Centro Democrático, un aspirante del Centro Democrático pueda ser elegido. O sea, ahí lo que están buscando es la posibilidad de perpetuarse en el poder. Vicios de tiranía. Bueno, no siempre ha existido el voto universal en Colombia, pues durante largas etapas históricas solo se permitió votar a los que tuvieran determinados ingresos, fueran propietarios y supieran leer y escribir.
Y a las mujeres se les dio el derecho a votar en Colombia en 1957, en Francia en 1944 y en Estados Unidos en 1919. Hoy se le permite votar a todo el mundo, pero todo el mundo no sabe no votar programáticamente. Votan por carita porque les dieron plata, pero no pensando en un programa de gobierno que esté de cara a las soluciones que necesitamos, a los problemas que tenemos en el país. De hecho, algunas personas comienzan a decir, no, las personas ignorantes no deberían votar. Es una discusión tan grande que no vamos a tocar en clase. Dewey, en línea con Spinoza, plantea que la democracia en términos de individuos, plantea la democracia en términos de individuos asociados. O sea, no puede, una sola golondrina no hace verano. Yo no puedo decir que hay democracia cuando yo tengo un interés particular. ¿No? Estamos hablando de individuos que se asocian en torno a una causa, que participan en un interés común, es decir, que comparten perspectivas y necesidades susceptibles de ser satisfechas por la pertenencia al grupo, ampliando así la base de un grupo de varones adultos, que eran los únicos que podían votar, al de individuos sin distinción alguna de sexo, edad o condición social. ¿Qué significa eso? Usted hace política en el momento en que usted exige que se paren las fiestas de toros, las corralejas, en el momento en que usted impulsa una causa ambientalista, una causa animalista, en que usted está impulsando una ley para prohibir el plástico de un solo uso en Colombia. O sea, todo eso es hacer política, porque es que lo público no solamente se refiere a esa política que a muchos les parece paquidérmica, harta, de dime que te diré, de las leyes, de para sacar la cárcel al uno, de un presupuesto que se roba. No, tiene que ver con las cosas que nos afectan. A usted le afecta el tema de las corralejas. Bueno, opine de manera argumentada, está haciendo política. Una es una causa animalista o ambientalista, usted está haciendo política, porque son las leyes las que van a determinar qué se puede y qué no se puede hacer, y qué sanciones hay a quienes las hagan. Entonces, es cuestión de usted mirar cuáles son sus intereses, qué otros individuos tienen unos intereses particulares y cuál es el mecanismo o el procedimiento que usted va a hacer o va a buscar para poder expresarse, derecho a la libertad de expresión, sobre un tema que a usted le interesa, libertad de conciencia, e incidir para que haya leyes que cambien el panorama actual y que defiendan esos intereses que usted tiene como grupo. Esta visión de Dewey podría asemejarse a la de sujeto político, en tanto que cada sujeto es individuo con capacidad para asociarse de acuerdo a intereses que le son comunes para participar en lo público, es decir, opinando y ejerciendo acciones de poder, de ejecución del poder y de control del poder. Esta era la diapositiva número 10 y paso a la diapositiva número 11. Como una manera de ir acotando el tema, entonces, ¿qué es participación? Para Giovanni Sartori es tomar parte activa en. Yo no participo solamente por estar sentado. Es que yo fui a participar de una reunión de profesores, una reunión de estudiantes de la facultad, que dijeron, no sé, tomaron la lista y puse mi nombre, participé. No es el hecho de estar sentado, es el hecho de tomar parte activa en eso. Parte activa en que yo voy, y lo dice Giovanni Sartori, por mi propia voluntad, no voy mandado. Tengo conciencia, soy autónomo, nadie me está obligando o restringiendo. Yo voy porque lo considero importante, tomo parte activa, ahora vamos a ver cómo, en las decisiones que se tomen allí, en ese espacio. ¿Cómo se participa? Hay unos niveles de participación que son varios, que no voy a explicar acá, pero la manera más simple es la de información. Yo participo solo si estoy informado. Por ejemplo, nos vamos de paseo. Si a mí no me participan, no me informan que vamos de paseo, yo muy probablemente no voy a participar. Lo primero que tengo que hacer es estar informado. Se equiparó durante mucho tiempo la información a la participación y lo voy a explicar con este ejemplo. A sus casas, pregúntenle a sus papás o a sus abuelos, de pronto llegaba una tarjeta de un matrimonio y decía, Juan Pérez y Rosa Vegambre. Y por otro lado, Álvaro Santís y Camila Monterrosa tienen el gusto de participarles el matrimonio de sus hijos Luisa y Camilo. La boda se realizará. Cuando usted veía eso, sus papás veían eso, les participamos, ojo, no los estaban invitando, les estaban informando. Y si usted se encontraba en la calle con esa persona que le había mandado esa tarjeta, le decía, hey, gracias por participarme el matrimonio de fulano de tal.
O por lo contrario, ni siquiera tuviste la deferencia de participarme que tus hijos se iban a casar, ¿cierto? Aquí se utilizaba participación como sinónimo de información, pero la información es solamente el nivel más básico de participación. Entonces, ¿cómo se participa? Estando informados, consultados, ese es el otro nivel, la consulta, que seamos consultados. Bueno, vamos para un paseo, me informan. ¿Para dónde quieren ir? Me consultan. Para sol y playa, montaña, ciudad, museos, otro país. Bueno, uno es consultado. 3, decisión. Que las consultas que se hicieron lleven a una deliberación y a una toma de decisiones para el bien común. Entonces, me informan que vamos de paseo. Mis papás me dicen, me ponen unas opciones y me dicen, vamos a sol y playa, vamos a una ciudad o vamos al otro país. Y todo el mundo, ay, nos vamos para otro país, nos vamos para otro país. Y resulta que los papás terminan decidiendo que no se van para ningún otro país, que se van para la finca del abuelito. Entonces, se informó que se iban de paseo, se consultó, pero la decisión no la tomaron ustedes y en todo caso no se tomó con base en las consultas que se les hicieron a ustedes. Entonces, ¿para qué uno participa de esa manera? ¿Para qué lo consultan, verdad? Pero también están los otros niveles que son la de ejecución de eso, que efectivamente se cumpla lo que se decidió, que se controle, que no se estén gastando la plata, que se haga en el tiempo previsto, que todo el mundo quede satisfecho con lo que se está realizando. Ese es el nivel de control. Y el nivel de gestión, cuando yo involucro a otros actores para poder maximizar el impacto de esa actividad que yo estoy realizando. ¿Y para qué se participa? Para construir democracia, para que nuestros derechos sigan siendo garantizados, para seguirnos beneficiando con las prerrogativas que nos da el hecho de poder vivir en libertad. Si no participamos, se van a seguir tomando las decisiones que afectan de manera positiva a unos y a otros no. Miren nada más lo que está pasando en el país. Se gastan la plata en posicionamiento de la imagen del presidente, en camionetas blindadas que nadie está utilizando ahora por la pandemia. Y esa plata, más de 12 mil millones de pesos, se pudo haber dirigido a otros asuntos más importantes, como sin pandemia, porque eso no es importante en un país. La imagen de un presidente se gana con las buenas decisiones, no se gana con el posicionamiento a través de unos algoritmos o la ayuda de unos algoritmos en unas redes sociales. Entonces se participa básicamente para construir un orden social más justo y para poder gozar de los beneficios que nos trae la democracia, que es poder circular libremente, expresarnos de manera libre, asociarnos, tener empleo, tener vivienda digna, etcétera, etcétera. Eso que a usted lo hace feliz. Esta era la diapositiva número 11 y paso a la diapositiva número 12, la final, ¿no? Y con esto he terminado la clase, ¿cierto? Con esto he terminado la clase. Ahora les voy a explicar entonces en qué consiste el examen final. El examen final consiste en las exposiciones cuyos temas y grupos se escogieron en el mes de febrero o de marzo, algo así. No recuerdo. Recuerden que ustedes conformaron grupos de 3, yo les asigné un tema y unas fechas. Yo les dije al principio de todo este cuento del aislamiento que se suspendían las exposiciones. Bueno, se suspendieron, pero ahora las retomamos. Entonces, el examen final va a ser la exposición. ¿Qué les voy a entregar? Además del link a esta videoclase y de las diapositivas. Les voy a entregar unas instrucciones que están en un documento de Word. Deben leer cuidadosamente esas instrucciones, no son recomendaciones, se deben seguir, son instrucciones y son calificables. Ahí está todo detalladito, cómo deben hacer la exposición, cuánto dura, si pueden pedir o no asesorías, cómo la deben estructurar, a qué correo electrónico envían el material para la consulta, todo eso está allí. Los grupos, los mismos que ya ustedes tenían. Profesor, es que ya yo no me hablo con no sé quién. Bueno, solamente si hay un motivo de fuerza mayor que les impida seguir en los mismos grupos, los cambian. Pero les pido encarecidamente que no, que continúen porque se forma un despelote a nivel administrativo mío para comenzar a reprogramar todo, ¿cierto? Entonces les agradezco inmensamente que mantengan los grupos, salvo un asunto de fuerza mayor, dificultades de conexión, alguna cosa, se cambiarían los grupos. Los temas ya ustedes los conocen, los mismos que tenían, y los horarios se los voy a entregar, tanto grupos, para refrescarles la memoria, ¿no? Temas y horarios, es decir, día y hora que le toca, se los voy a entregar en un documento de Word. Entonces, esto que grupos, temas, día y hora en un documento de Word,
las instrucciones en un documento de Word. Disculpe, grupos, temas y horarios en un documento de Excel y las instrucciones en un documento de Word, junto con esta videoclase. Se las entrego. Los grupos son de 3. No quiero grupos, o sea, no quiero a una sola persona. De pronto 2, porque ya sí estaba conformado el grupo, y por allí está David Serna, que dijo yo lo hago solo desde el inicio, pero ahora ya no se puede cambiar. O sea, salvo ese y otra excepción que se hizo con tiempo, en el caso de Hernán, todos los demás deben ir en grupos, ¿cierto? Para optimizar el tiempo. ¿Bajo qué plataforma la vamos a hacer? Zoom. ¿Cuánto duran las exposiciones? 20 minutos máximo. Pero yo programé cada 30 minutos por aquello de que de pronto se presenta una dificultad de conexión, y también me interesa pues conversar un poquito con ustedes, no solamente de la clase, sino cómo están, ver la cara, hace rato no los veo. Entonces vamos a tener 20 minutos máximo de exposición y 10 minuticos de espacio como para chismosear un poquito y para darles gabela para que se conecten bien y no haya problema. Listo. Además, yo tampoco me canso saliendo de una exposición rápidamente hacia otra. Y les comento, en el caso de los estudiantes de la clase de 8 de la mañana, y hay unos grupos que pusieron aquí, me disculparán el atrevimiento, esto no lo debería hacer, pero para explicar muy bien, aquí hay unos estudiantes que ya pusieron. Estos estudiantes que tienen una nota de 5, 4.5, 4.7, quedan eximidos de presentar esta exposición. O sea, su examen final tiene como nota esta que aparecen aquí. Pues yo no creo que Aldo, Javier Arrieta, Oscar Díaz, María Mónica diga, ay, profe, lo queremos hacer. Si quieren exponer nuevamente, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero ya tienen 5 allí. Lo mismo Yaniris, Mariana, etcétera, que tienen 4.5 y 4.7, está bien. No creo que Eduard vaya a querer cambiar su nota de 4.5, pero si la quiere mejorar, láncese y haga de nuevo la exposición, no hay ningún problema. Pero si están satisfechos con esta nota, bien. Lo mismo sucede con estos jóvenes. Catherine, Luisa, Jorge, estoy hablando del grupo de las 8 de la mañana, que tienen estas notas. Bueno, Javier Ramírez y Javier Ballesteros también tienen 5. Estos jóvenes también pueden tomar la decisión, no están eximidos, ¿verdad? Ellos son los que toman la decisión de mejorar esta nota que está baja. La ganaron, pero está baja. Pues entonces mejorar esa nota. Si quieren, se quedan así, pero eso me lo tienen que notificar. Y si van a tomar toman la decisión de hacerla de nuevo, entonces también me lo notifican. Pueden mejorar la nota solo de la exposición. Ah, profe, es que a mí el primer corte me quedó muy bajito, entonces yo voy a exponer para mejorarla. La nota de la exposición es la nota de la exposición, que es el examen final. Entonces pueden mejorar notas solo de la exposición quienes así lo deseen. A quienes vayan a exponer de nuevo, es decir, estas personas que tienen un puntaje de 3 a 3.50, y a quienes hayan obtenido 0 en la exposición, hubo un grupito, unos estudiantes que obtuvieron 0 porque no se presentaron ese día. Entonces, estas personas pueden recuperar esta nota de la exposición. Les voy a asignar un nuevo tema en grupos de 3. Entonces, no es el mismo tema que pusieron ya sus compañeros, sino que tiene que ver con otro tema. Para eso, ustedes me deben notificar al correo electrónico los nombres de los integrantes. Entonces, ahí en ese listado, ustedes pueden ver qué estudiantes no han expuesto todavía o no tienen grupo, o en el mismo chat del grupo comienzan a preguntarse, arman el grupito y me mandan un correo, profesor, fulano, fulano y fulana, armamos un grupo, asígnenos un tema, un día y una hora. Y con mucho gusto yo les pongo. Les anticipo, ojalá preparen su exposición bien y me pidan unas asesorías para yo orientarlos cómo se debe hacer. O sea, tienen esa posibilidad. Ya algunos de ustedes me enviaron unas diapositivas, tanto los del grupo de las 8 de la mañana como los del grupo de las 10. Reenvíenmelas, por favor. Si ya tienen eso, revisen muy bien, miren las instrucciones y si creen que está bien, me las mandan nuevamente, por favor, y yo se las voy a revisar para que ustedes tengan listo su material para el día de la exposición. Cualquier inquietud que tengan con respecto a las exposiciones, solo después de leer las instrucciones y solo después de leer el libro, el documento de Excel y de ver estas indicaciones, las voy a responder. Antes no, porque sería un reproceso. Listo. Entonces, con esto doy por finalizada la clase. Primero que todo les agradezco la atención, los felicito por su paciencia, porque no es fácil acomodarse a una modalidad de estas. Y los invito para que sigan adelante con estos compromisos que han asumido. Un abrazo para cada uno y cada una. Y les recuerdo pues que cualquier cosa que me quieran comentar a nivel personal también en
en la cual yo les pueda colaborar como docente, como persona, con mucho gusto estoy aquí para acompañarlos. Que estén muy bien. Hasta la próxima clase.